No es infrecuente, ni está fuera de lugar en un programa como Días Extraños, hablar de fantasmas. Y hoy vamos a hablar de fantasmas, pero no de los fantasmas de siempre. Porque, ¿sabíais que se puede estar vivo y ser un fantasma? Estar vivo y dejar de existir. Claro, todo depende de dónde estés. Porque ahora mismo, en nuestro propio planeta, en la Tierra, hay un montón de lugares, más de los que nos gustaría, que existen, pero a la vez no existen. Y desde luego, las personas que son llevadas allí, obviamente contra su voluntad, están, pero no están. En la terminología militar, de inteligencia, de los servicios secretos, se denomina a estos lugares Black Sites, lugares negros, sitios negros. Son prisiones secretas donde son enviadas algunas personas que son mantenidas allí cautivas sin ser acusadas de ningún delito, sin que se les permita ninguna forma de defensa legal. Desde luego, olvidaos de eso del habeas corpus. En un programa como Días Extraños tampoco es insólito y tampoco está fuera de lugar hablar de lugares espeluznantes, aterradores. Bueno, pues estos Black Sites son probablemente los lugares ahora mismo más aterradores de la Tierra. Porque esas personas, esos fantasmas en vida, están allí completamente a merced de sus captores. Total, ya han desaparecido del reino de los vivos, pues lo mismo da si viven, si mueren, lo que pueda suceder con ellos. Entre tanto, por supuesto, en muchas ocasiones, eso es la tortura y a veces también la muerte. Y una de las cosas más espeluznantes es que estos lugares, sí, en muchas ocasiones están mantenidos, están dirigidos, están gobernados por gobiernos autoritarios, tiránicos, dictatoriales, pero también la nación que presume de ser la defensora, la máxima defensora a nivel mundial de los valores democráticos, Estados Unidos, también dirige un montón de estos lugares. Vamos a conocerlos. Se calcula que en 2008 los Estados Unidos, la CIA, tenía al menos a 26.000 personas en prisiones secretas. Y claro, cuando os hablo de prisiones secretas, la mayor parte de vosotros está pensando en edificios más o menos sórdidos, con medidas de seguridad más o menos estrictas o evidentes, en lugares más o menos discretos y apartados. Y sí, de eso hay. Pero no todas las prisiones secretas tienen ese formato tan evidente, tan esperable. Según las organizaciones de derechos humanos, al menos 17 buques de guerra estadounidenses han sido utilizados como prisiones secretas de la CIA. Este formato tiene importantes ventajas, obviamente: la discreción, el anonimato, la seguridad. Vete tú a fugarte de un barco que está en mitad del Índico, del Atlántico, del Pacífico. Incluso son conocidos algunos de los barcos que han participado en este tipo de operaciones: el USS Bataan, el USS Peleliu y sobre todo el USS Aslan. El USS Aslan es un buque preparado específicamente para operaciones anfibias de desembarco. Es un barco enorme, es un barco de 186 metros de eslora que alberga una dotación de aproximadamente 500 infantes de marina. Y hombre, eso está muy bien, pero ahora mismo los Estados Unidos pues no están, ni se prevé que vayan a estar en el futuro, en ninguna situación que implique un desembarco de marines a gran escala en ninguna parte
del mundo. Así que, ¿qué hacemos con 16.000 toneladas de acero que van navegando por los 7 mares sin que tengan ninguna función más o menos definida? Pues oye, lo convertimos en una prisión. En una prisión que, aparte de las ventajas citadas, tiene otras. Si en algún momento hubiese que deshacerse de algún pasajero incómodo, pues ya se sabe, el océano es el cementerio más extenso del planeta. Y si no, pues bueno, los involuntarios pasajeros habrán viajado en el crucero de sus vidas. Alguno de estos lugares afortunadamente ya no existe. Es el caso de uno de los más terroríficos, el Pozo de Sal, una prisión secreta que dirigía la CIA en Afganistán. Algún titular de prensa la definió en su día como la mazmorra sádica de la CIA, y no es exagerado. El Pozo de Sal, antes de ser una prisión secreta, era una fábrica de ladrillos. Se invirtió relativamente poco en reformarla, $200.000, y bueno, las reformas desde luego no fueron en beneficio del confort de los detenidos. Las celdas eran minúsculas y no disponían ni de ventanas ni de inodoros. Eso sí, se tenía con los reclusos la atención especial de facilitarles un cubo para que pudieran aliviarse de sus necesidades. Tampoco se gastaba mucho en uniformes, porque lo normal era que los reclusos estuvieran desnudos y se les hiciese dormir en el frío suelo de hormigón. Bueno, dormir, lo que se dice dormir, tampoco es que fuera fácil, porque todo lo que los agentes de la CIA no se habían gastado en fontanería o en uniformes, sí que se lo habían gastado en que las celdas dispusieran de hilo musical en el que se reproducía toda clase de programación, desde death metal hasta grandes éxitos del pop, a un volumen considerable durante las 24 horas del día como forma de tortura psicológica. La mitad de todas las denuncias de tortura contra Estados Unidos en Afganistán procede de antiguos residentes en este lugar. Y lo que parece milagroso es que solamente haya una muerte confirmada en el Pozo de Sal. Se trataba de Gul Rahman, que fue encadenado, golpeado repetidas veces y empapado periódicamente con cubos de agua helada. Luego ya, con la paliza en el cuerpo y completamente empapado, se le dejó descansando en su celda. Y descansó para siempre porque murió de hipotermia. ¿Quién lo mató? No se sabe porque ningún oficial de la CIA fue acusado de ningún tipo de delito relacionado con la muerte de este hombre. Eso sí, el funcionario principal de la CIA que estaba al cargo de la instalación la noche en que murió Rahman, unos meses después, recibió un bono de $2.500 sobre su sueldo por, cito textualmente, un trabajo consistentemente superior. Y hombre, mientras estas cosas pasen en mares lejanos o en desiertos remotos, pues aquí podemos hacer como que no nos enteramos muy bien de la película. Pero, ¿y si esas cosas sucediesen en Europa? Es más, en la Unión Europea. Pues mire usted por dónde esas cosas han sucedido aquí en Europa. Es más, en la Unión Europea. Cerca de la costa de Rumanía hay un aeropuerto, el Mihail Kogalniceanu. No es un gran aeropuerto, apenas un puñado de líneas aéreas operan allí. Turkish Airlines es la más importante y en su mejor año apenas tuvo unos 120.000 pasajeros. Eso sí, pocos aeropuertos del mundo pueden presumir de que entre sus instalaciones cuentan con una prisión fantasma. Claro, cuando esto se descubrió, el gobierno rumano dijo que no, que sí, que había un edificio, pero que esto era pues una especie de terminal de escalas donde los prisioneros
pues eso, eran transferidos de un avión a otro y estaban allí el tiempo imprescindible. Como si esto fuera algo menor. Es decir, oye, sí, que tenemos aquí a gente secuestrada por la CIA, pero está un poquito rato, ¿eh? Luego se los llevan a algún lugar del que no se vuelve y todos están amigos. Claro, para eso había no uno ni dos, sino 3 edificios a los cuales todo el personal rumano tenía completamente prohibido el acceso. Edificios en los que asiduamente se podía ver en su azotea a 1 o 2 francotiradores. Mucha seguridad para una simple escala, pero bueno, con un poquito de buena voluntad, a lo mejor nos lo hubiésemos creído. Nos lo hubiésemos creído de no ser porque la inteligencia militar suiza interceptó una comunicación de alto secreto desde El Cairo a la embajada egipcia de Londres que decía que allí, en realidad, lo que había era un centro de interrogatorio. Un centro de interrogatorio que, viendo cómo se las gastan, pues no debía ser un lugar especialmente amable. Y que por allí pasaron como poco 23 prisioneros iraquíes y afganos. Que sí, que a lo mejor estaban haciendo una escala en su viaje, pero desde luego todo parece indicar que la escala no era precisamente de esas en las que aprovechas para tomar algo y dar una cabezadita. Pero vamos, que tampoco os llevéis la impresión de que esto solamente se hace en Estados Unidos y que solamente las víctimas de este tipo de trato son yihadistas peligrosos. No, que va. Chechenia está ahora mismo de actualidad por culpa de los mercenarios de ese país que luchan para Rusia en la guerra de Ucrania. Por culpa de eso y por culpa de las extravagancias de su propio jefe de Estado, Ramzan Kadyrov. Y en Chechenia también hay prisiones secretas. ¿Prisiones secretas para quién? ¿Para yihadistas? No. ¿Para terroristas? Tampoco. ¿Para enemigos del Estado? Frío. Prisiones secretas para homosexuales. Porque sí, Chechenia es uno de esos países donde ser gay te puede costar la vida. A ver, que en Rusia tampoco es que sea un camino de rosas, pero mientras que en Rusia se ha optado por, fomentar la homofobia de los ciudadanos, que suele derivar en agresiones callejeras, promulgar una legislación restrictiva, ese tipo de cosas, en Chechenia no. En Chechenia directamente han tirado por la calle de en medio y su solución para el presunto problema es sencillamente secuestrarlos y mantenerlos retenidos en centros de detención secretos donde además pues se les tortura repetidamente, a veces hasta la muerte. Los servicios secretos chechenos denominaron esto una purga profiláctica. Pero vamos, que la purga profiláctica fue básicamente que en 2017 decenas si no cientos de hombres fueron secuestrados, torturados y asesinados por su presunta orientación sexual. Y claro, años después, en 2019, las víctimas acudieron a la justicia rusa. A buen sitio fueron a acudir a reclamar. Y por supuesto el gobierno de Chechenia ha tildado todos estos informes como mentiras. Básicamente porque en Chechenia no hay homosexuales, como todo el mundo sabe. Y si en algún momento los hubiese habido, pues ya se hubiese ocupado el gobierno de eliminar tan molesta anomalía. Al parecer, una de las formas preferidas de elegir a los residentes en este centro de detención ilegal eran las emboscadas. Alguien se hacía pasar por homosexual, se infiltraba en el ambiente, establecía contacto con una potencial pareja, le llevaba a un lugar apartado y la siguiente estación era el infierno. Llama muchísimo la atención, es una especie de extraña ironía, que la más amable, si se puede denominar así, la menos terrible de estas instalaciones,
esté precisamente en Corea del Norte. Una nación que ya en sí misma podríamos definir como una prisión gigantesca. Y es que en Corea del Norte hay un lugar, un centro de internamiento secreto que, bueno, recibe varios nombres, el complejo, el resort, y no está bajo tierra, ni en una isla inaccesible, ni en una montaña remota, no, está cerca de una ciudad llamada Hyangari y a unos 50 kilómetros de la frontera china. ¿Y quiénes van al resort? Pues al resort no van delincuentes, no van terroristas, no van peligrosos enemigos del Estado. No, allí van funcionarios de la oligarquía norcoreana que han caído en desgracia. No han hecho nada lo suficientemente grave como para ser fusilados, y eso ya tiene mérito porque allí te fusilan por cualquier cosa, pero sí que han caído en desgracia y con ellos sus familias. Y entonces estos altos dirigentes pues son trasladados junto con sus familias al complejo. Un lugar que está vigilado, que está protegido, pero de forma discreta. Hay que fijarse mucho para darse cuenta de que es un centro de internamiento, porque a primera vista en realidad parece un bucólico pueblecito en mitad de un paraje verde. La vigilancia es meramente nominal porque en realidad nadie intenta escapar del complejo, básicamente primero porque no hay a dónde escapar y luego porque las condiciones de vida en sí mismas no son malas, no hay trabajos forzados, no hay castigos de ningún tipo y gozan de una manutención decente y completamente gratuita. El complejo se calcula que tiene unos 1000 habitantes y algunos de ellos es que son incluso familia del propio Kim Jong-un. Allí estaría, se supone, Kim So-nae, la segunda esposa del difunto presidente Kim Il-sung. Allí estaría también la tía del actual presidente, la que fuera esposa de su tío, Jang Son-taek, que, bueno, en 2013 fue fusilado por traición y actos contrarrevolucionarios. Así que incluso en la ultracomunista Corea del Norte, todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y hay prisiones para el populacho y prisiones que son más bien retiros vacacionales para los que fueron miembros de la élite. Hace apenas unos minutos os decía que cómo os sentiríais si supierais que una de estas prisiones está cerca de nosotros, y os ponía este ejemplo de Rumanía, pero es que a lo mejor me he ido muy lejos por poner un país de la Unión Europea, pero en realidad tenemos una de estas prisiones secretas mucho más cerca, concretamente en Marruecos, nuestro país hermano, amigo y bueno, todos los elogios que se les ocurran a nuestros políticos. Se trata del centro de interrogatorios de Temara, que está escondido en una zona boscosa cerca de Rabat. Lo opera la Dirección de Vigilancia del Territorio, que es una agencia de inteligencia marroquí, y también ha sido utilizada por la CIA para sus cositas. Oficialmente, o todo lo oficialmente que se puede decir tratándose de estas cosas, en teoría, la gente que termina disfrutando de las atracciones que puede ofrecer el centro de interrogatorios de Temara, que son variadas y terroríficas, pues en teoría se trataría de gente mala. Estaríamos hablando de yihadistas, de terroristas, en teoría. En la práctica, las organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones que muchos de los que terminan allí no son ni terroristas ni yihadistas, son simplemente disidentes. Porque nuestro país, amigo, hermano, etcétera, etcétera, no olvidemos que es una monarquía semiconstitucional, en la que el rey manda y manda mucho, y entre las cosas que manda puede mandarte a este lugar. En su día, la CIA se quejó a los servicios secretos marroquíes
de que allí se torturaba en serio, no como ellos, que torturan de forma científica. Técnicas de interrogatorio mejoradas lo denominan. Pero no, los marroquíes no estaban para técnicas de interrogatorio mejoradas y recurrían a los grandes clásicos: palizas, violaciones, cigarrillos encendidos, electricidad, esas cositas. Bueno, pues resulta que los marroquíes se pusieron dignos y esa queja casi hace saltar por los aires las relaciones entre la CIA y el gobierno marroquí, que de hecho pensó muy seriamente la CIA en abandonar Temara, pero luego dijo: si es que nos viene muy bien, y allí se quedaron todavía un tiempo. Por supuesto, Marruecos niega no solo las acusaciones de tortura, es que niega la mera existencia de este lugar. En China, este tipo de establecimientos se denominan cárceles negras y tienen una característica muy curiosa, y es que no solamente no están operadas por el gobierno central, sino que están operadas a espaldas del gobierno central. A ver, China es un país muy grande, China es un país extremadamente poblado, y gobernar un país con esas características es complicado. Y la única forma de hacerlo es de una forma descentralizada. Hay gobiernos locales, gobiernos provinciales, y tú puedes reclamar cualquier cosa que te parezca mal, que te parezca una injusticia, a tus gobiernos locales y a tus gobiernos provinciales. Pero puede ser que la queja la tengas contra el gobierno local o el gobierno provincial, o que hayas reclamado justicia del gobierno local o provincial y no hayas sido atendido, no te hayan escuchado, no te hayan hecho ni caso. Como ciudadano chino, tú puedes apelar directamente al gobierno central de Beijing, que ya se encargará de ponerle las pilas a esos gobiernos locales o provinciales. ¿Qué sucede? Que a esos gobiernos locales y provinciales esto no les hace ni la menor gracia. Y entonces organizan escuadrones ilegales, se habla de 10.000 personas, para cazar, secuestrar, detener y torturar a esos ciudadanos que han ido a Beijing a quejarse de sus gobiernos. Y una vez en Beijing son interceptados antes de que puedan acudir al gobierno y, bueno, pues son llevados a locales desocupados, a pisos francos, incluso a salas de psiquiatría de hospitales. Y allí se les convence, ya os podéis imaginar de qué manera, se les convence de que lo mejor para su salud es volverse a su casa y olvidarse del asunto. Y esto, que podría parecer una leyenda urbana, fue confirmado en su día por el propio gobierno chino, que tomó medidas para que dejasen de operar las cerca de 70 cárceles negras que había solamente en Beijing. Claro, esto se explica porque las medidas que toma el gobierno central cuando recibe quejas de este tipo y descubre algún caso de corrupción en un gobierno local, o de prevaricación, o simplemente de ineptitud, de ineficacia, pueden llevar acarreadas severas penas de prisión o incluso la muerte. Así que ante esta perspectiva, pues se montó este tinglado de cárceles clandestinas. En Rusia es complicado hablar de cárceles secretas, básicamente porque hay muy pocas violaciones de los derechos humanos tal y como los conocemos que no se puedan llevar a cabo de forma abierta en una cárcel normal de las que existen en todo el país. Así que ¿para qué voy a tener una cárcel secreta si puedo hacer todo lo que se puede hacer en una cárcel secreta en una cárcel absolutamente normal? Pero aún así sí existen cosas parecidas. Se sabe, por ejemplo, que el FSB, el servicio de inteligencia ruso, mantiene varias instalaciones de interrogatorio donde, bueno, algunos sospechosos, sea de terrorismo, sea de extremismo, cualquiera que se oponga abiertamente a Vladimir Putin puede caer en la categoría de extremista. O sea, es una categoría muy amplia. Bueno, pues esas personas que son sospechosas de delitos especiales, pues son llevadas a esas instalaciones, que sí son secretas, se desconoce
su ubicación incluso por las propias personas que han estado en ellas, y allí pues son torturadas de las más diversas formas para intentar extraerles toda la información antes de que se les entregue a las autoridades y vayan a una prisión normal donde su vida tampoco es que vaya a ser mucho más fácil. La mafia rusa también tiene cárceles secretas. Se descubrió hace algún tiempo en San Petersburgo una réplica en miniatura, tan solo 3 celdas, de una cárcel rusa, pero las celdas no les faltaba detalle, es decir, era la celda típica de una cárcel rusa con la puerta típica de la celda de una cárcel rusa. ¿Para qué servía esto? Pues si alguien se negaba a colaborar, se le dejaba sin sentido y cuando despertaba, ¡oh, milagro! Estoy en una celda con un uniforme de preso. Además, pues había una banda sonora de perros, de sirenas, de ruidos carcelarios para darle ambiente a la cosa, y el mensaje que se quería transmitir era: somos lo suficientemente poderosos como para meterte en la cárcel y dejarte ahí hasta que queramos, y entonces podían pasar 2 cosas: que el sometido a este tratamiento pues colaborase, en cuyo caso pues se le volvía a drogar, se le sacaba de allí y ya bastante más dócil regresaba tranquilamente a su casa, o la otra opción, y es que la instalación también estaba dotada de un horno crematorio. La geografía de estos lugares de irás y no volverás es nutrida y abarca prácticamente todo el planeta. Y eso es porque hay una verdad incómoda, pero no por ello menos cierta, que es que los servicios de inteligencia, agencias como la propia CIA o sus equivalentes en diferentes países, hacen cosas ilegales, hacen cosas que no son legales en sus propios países o hacen cosas que directamente no son legales en ninguno, que son contrarias a todo el derecho internacional. Si eres una gran potencia como Estados Unidos, con mucho poder, con muchos amigos, puedes llevarte estos sitios a otro país. Ojos que no ven, corazón que no siente, y este tipo de tropelías las cometo en terceros países a cambio de vaya usted a saber qué favores. Si eres una dictadura, si eres un régimen totalitario, pues menos problema, lo puedes hacer directamente en casa, siempre y cuando sea en un lugar discreto, alejado de los ojos de periodistas o activistas. A veces, a falta de un black site propiamente dicho, pues puedes utilizar, por ejemplo, una de tus propias embajadas, aprovechando su condición de lugar inviolable. Es lo que le sucedió, por ejemplo, al periodista Jamal Ahmad Khashoggi, que fue capturado, torturado, asesinado y descuartizado en el consulado saudí de Estambul por agentes del gobierno saudí enviados por el príncipe Mohammed bin Salman. Ese que ahora que las cosas aprietan en el tema de la energía, pues algunos ya no tienen muchos reparos en estrechar su mano. Pero de la dictadura saudí uno se puede esperar estas cosas. Sin embargo, siendo graves todos los casos que hemos citado, y algunos que no hemos citado por no ser reiterativos, referidos a Estados Unidos. Primero, por compartir los valores que teóricamente afirma defender esa nación, valores que son incompatibles con ese tipo de prácticas. Y luego como europeo, porque la complicidad en estas prácticas de países como Rumanía, como Polonia, como Lituania o como España, que colaboró en su día, a lo mejor de forma pasiva, a lo mejor fue un no hacer, pero colaboró en los vuelos secretos de la CIA, los vuelos que transportaban gente secuestrada, detenida ilegalmente, sin garantías legales, sin habeas corpus, sin asistencia letrada, sin absolutamente nada. La complicidad de países democráticos en este tipo de prácticas me avergüenza. Me avergüenza y me hace preguntarme ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos caer las democracias? Podemos ensuciarnos, embarrarnos,
y profanar nuestros propios ideales para combatir a nuestros enemigos. Y no es una pregunta fácil.